Bienvenidos a todos los participantes del primer Congreso Virtual y Asincrónico de Salud Ocupacional. Yo soy el doctor David José Castillo Trujillo, profesor e investigador asociado de la Facultad de Medicina, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Es para nosotros una gran satisfacción poder contribuir en el mejoramiento académico de los profesionales que laboran en el área de la salud ocupacional. En este primer día de ponencias me toca a mí dar la primera ponencia, la cual versará sobre los momentos más emblemáticos de la temporalidad histórica venezolana del siglo XX, que generaron cambios importantes en el desarrollo de la medicina del trabajo, la medicina ocupacional y la salud ocupacional. Tomaremos en cuenta todos los eventos que ocurrieron desde el 1 de enero de 1901 hasta el 31 de diciembre del 2000. Para el año de 1901 reinaba una inestabilidad política en todo el país, con un gobierno enfrentado al caudillismo anticastrista, con una deuda externa impagable y la disminución de los precios de las exportaciones agrícolas, particularmente del café. Esto obligó al presidente Castro a manejar un discurso nacionalista y a enfrentar al pueblo con las potencias extranjeras, Alemania e Inglaterra, quienes ejecutaban un cobro violento de la deuda, en detrimento de la soberanía, estabilidad y dignidad del pueblo venezolano. Por todas las presiones de la gestión presidencial, el presidente Cipriano Castro enferma y tiene que viajar a Europa para tratarse sus dolencias. Y su ausencia es utilizada por su compadre Juan Vicente Gómez para dar un golpe de Estado que fue el 19 de diciembre de 1908. Desde ese momento Gómez fue conocido como un dictador, pero pretendiendo ser un presidente constitucional y democrático, valiéndose de cosas como presidencias títere, como la de Victorino Márquez Bustillo y la de Juan Bautista Pérez, así como de sucesivas enmiendas a la Constitución que permitieron quedarse en el poder directa o indirectamente para controlar la administración del país a su antojo, con pocos o nulos beneficios para la población. En los primeros 35 años del siglo XX fue poco lo que se hizo en relación a la salud y beneficios laborales de los trabajadores. Y el trabajo era ejercido por la dictadura como un castigo. La única evidencia positiva de legislación laboral en pro del trabajador se observa en la Ley de Minas de 1909, donde en 1928 se introduce una disposición para autorizar a los obreros a designar un delegado que tenía la responsabilidad de señalar la gente, los trabajadores o los trabajos que podrían ser causa de accidente laboral. Al morir el general Juan Vicente Gómez el 17 de diciembre de 1935, el general Eleazar López Contreras fue designado encargado de la presidencia de la República hasta el 19 de abril del 36. Y el 25 de abril del mismo año fue elegido presidente constitucional. El 16 de julio dictó la nueva Constitución de los Estados Unidos de Venezuela, la cual empieza a reconocer las exigencias de libertades políticas, sociales y económicas que el país deseaba luego de la muerte de Gómez. Pero para el 14 de diciembre del año 36 estalló la primera gran huelga petrolera llevada a cabo por el proletariado petrolero venezolano, la cual finaliza 47 días más tarde por decreto del Ejecutivo Nacional, obligando al gabinete presidencial a desarrollar un plan de gobierno
que necesitó de una reestructuración, creando nuevos ministerios, leyes, en función del desarrollo social y cultural de la nueva Venezuela postdictadura, tomando en cuenta beneficios sociales y laborales. Luego de estos eventos, podríamos decir que el derecho laboral venezolano tiene su origen en el año 1936, sin desconocer los antecedentes de la Ley de Talleres y Establecimientos Públicos del 1917 y la Ley del Trabajo de 1928, que en la nueva Ley del Trabajo de 1936 se permitió obtener por primera vez a los trabajadores los derechos de preaviso, cesantía, antigüedad y reparto de utilidades, bajo la supervisión de un estricto cumplimiento por parte de este nuevo Ministerio del Trabajo y Comunicaciones. Asimismo, el general López Contreras pues llevó modificaciones importantísimas y entre ellas al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. En él nombró al doctor Santos Dominici, el cual había regresado ese año, en sustitución del doctor Enrique Tejera. Pero el doctor Dominici renunció antes de cumplir el año por discrepancias con el Congreso Nacional, que aprobó la ley que creaba el Seguro Social, ya que él consideraba que dicha decisión fragmentaría el sistema de salud que recientemente se estaba creando. En su corto periodo, el doctor Dominici logra designar al doctor Arnoldo Gabaldón como director de malariología, quien crea, entre otras cosas, la sección de protección de la salud de los trabajadores y condiciones de trabajo, con el objeto de promover la salud y la seguridad de los trabajadores. El 9 de octubre de 1944, el presidente Isaías Medina Angarita crea el Instituto Central de los Seguros Sociales, iniciando labores con la puesta en funcionamiento de los servicios para la cobertura de los riesgos de enfermedad, accidentes, patologías por accidente y maternidad, según lo establecido en el Reglamento General de la Ley del Seguro Social Obligatorio del 19 de febrero de 1944. El 21 de octubre de 1945, por decreto número 4 de la Junta Revolucionaria de Gobierno, se dispuso la separación de los servicios públicos atribuidos al Ministerio del Trabajo y Comunicaciones en dos despachos ejecutivos, el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio del Trabajo. Para ese momento, el doctor Raúl Leoni fue designado ministro del Trabajo, quien promovió los aspectos legislativos relacionados con la salud y la seguridad laboral. En 1946 se reformula la Ley del Seguro Social Obligatorio, dando origen a la creación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, organismo que se encargará de todo lo relacionado a la salud ocupacional. En 1955, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social crea la sección de higiene ocupacional, adscrita a la División de Ingeniería Sanitaria, para contribuir con algunos de los aspectos no preventivos de la ley del Seguro Social Obligatorio. El doctor Emilio Cañizales Guedes, médico, político, escritor y poeta venezolano, es conocido como el padre de la salud ocupacional en Venezuela. Nació en Chegendé, Estado Trujillo, y se graduó de bachiller en ciencia en 1945 en Caracas. Al año siguiente inicia estudios de medicina en la Universidad Central de Venezuela, pero por motivos personales se traslada a España, donde se graduó de médico en el año de 1952 en la Universidad Autónoma de Madrid. Al regresar a Venezuela, validó sus estudios de medicina en la Universidad de los Andes e ingresó a trabajar en la empresa petrolera Shell.
El doctor Cañizales, influenciado por las publicaciones del médico italiano Bernardo Ramazzini, quien en el siglo XVIII escribió sobre la visita al puesto de trabajo para constatar de qué se enferman los trabajadores. En ese sentido, el profesor Cañizales sostenía que el médico de trabajo tenía que ser un médico de casco y botas y no de consultorio, ya que así podía estudiar el proceso de trabajo e identificar los factores de riesgo de enfermedad profesional o accidente de trabajo. Para 1956, el profesor Cañizales se graduó de médico ocupacional en el Instituto de Higiene y Salud Pública de Londres, Gran Bretaña, a donde fue enviado por la empresa petrolera Shell, convirtiéndose así en el primer médico ocupacional del país. Para el año de 1975 hizo estudios de epidemiología en Argentina y de materiales peligrosos como plaguicida en la Organización Panamericana de la Salud. En 1974 funda la Cátedra de Medicina del Trabajo en la Universidad Central de Venezuela y antes de jubilarse apoya la creación de los posgrados de higiene, medicina y salud ocupacional en esa misma casa de estudios. En el año de 1977, el doctor Cañizales integra la Comisión Presidencial de Riesgos Profesionales, donde como miembro presentó un informe que era o que contenía el anteproyecto de ley de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, el cual quedó engavetado por casi una década. Con el accidente ocurrido en la planta termoeléctrica Tacoa en diciembre del 1982, con saldos importantes de víctimas mortales, marcó pauta en la medicina preventiva de los accidentes laborales en Venezuela. Dicho accidente rompe con los viejos paradigmas gubernamentales sobre la salud ocupacional y los estamentos legales para defender la salud ocupacional. Para el año de 1983, el doctor Cañizales era diputado del Congreso y desempolva el anteproyecto de ley que habían logrado hacer hacía tiempo y el 18 de julio de 1986 fue promulgada la Ley Orgánica de Prevención y Condiciones de Medio Ambiente de Trabajo, que tiene como objeto establecer las regulaciones para proteger la salud física y mental de los trabajadores. Al final del siglo XX, en Venezuela se generan cambios consustanciales en cuanto al reconocimiento de los derechos laborales y la protección de la salud atribuida a la población trabajadora. Ahí existe la promulgación de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que fue aprobada el 15 de diciembre de 1999 mediante referéndum popular. Dicho suceso político termina con un siglo de evolución sociocultural y se plantea en la mente de los políticos de turno un proceso revolucionario que busca desmontar las estructuras institucionales de la llamada Cuarta República. Es así como el inicio del siglo XXI, el gobierno nacional reforma una serie de leyes, entre ellas la LOTSIMAT, se reforma el 26 de julio del 2005 y se crea el Instituto de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, INSASEL, para velar por la salud de los trabajadores, independientemente del seguro social. Posteriormente, en un decreto presidencial, se estructura el reglamento parcial de la Ley Orgánica de Prevención y Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que fue publicado en Gaceta el 3 de enero del 2007, otorgando así las bases legales de la salud ocupacional en Venezuela.
Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias por su atención. Espero que le haya servido este recuento histórico de lo que ha sido la evolución de la medicina del trabajo, la medicina ocupacional y la salud ocupacional en Venezuela en el siglo XX.